Bienvenidos al trono de Dios, Maranatá, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos concedan ahondar en el conocimiento de la verdad y seguir destruyendo y aniquilando al enemigo, que es el que ha promovido en la historia las leyendas negras de esta gran nación, de esta gran patria española, que tanta gloria ha dado a Dios y tanto bien y beneficio ha causado a tantas almas, a tantos hombres. Vamos a profundizar en el tema de la conquista de América. Comienza esta lista de reproducción que podéis escuchar y que podéis de algún modo pues atender y aprender reteniendo datos, ¿no?, sin fin para desmembrar, como digo, y destruir al enemigo en todos los argumentos falaces y completamente erróneos que se han diseminado y se han propagado por doquier en esta humanidad que tantas veces abraza la mentira y deja de buscar y de encontrar la verdad. Bueno, la verdad histórica, la verdad objetiva de la conquista de América no es la que hoy tantas instituciones, tanto políticas como religiosas, nos hablan y nos inducen, ¿no?, a pensar que tantas veces se cometieron muchísimos errores, muchísimas fatalidades, cuando la verdad objetiva es que la grandeza de la fe católica y de la cristiandad, que es la esencia y la identidad de este pueblo, la enseña el emblema fundamental y fundante del pueblo español, pues ha acometido esta gran empresa, esta gran maravilla que es el descubrimiento de América por gracia de Dios. Y no es, como digo, el mensaje que dan desde estas atalayas del mal espíritu tantos, vamos a decir, lacayos o propagadores de un sistema o de un oficialismo que se sale de la verdad de los hechos, con dato, ¿no? Dato mata relato. Vamos a profundizar, vamos a iniciar con Octavio Paz, que decía nada más y nada menos que el descubrimiento de América es el origen del mundo actual. O sea, el origen del mundo actual, tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Bueno, es un poco exagerado, pero es una manera de decir efectivamente que había todo un hemisferio de la Tierra y todo un desconocimiento brutal, ¿no?, de civilizaciones, de humanidad y todo ese intercambio cultural que desde aquel momento se ha dado, y especialmente la propagación de la fe católica que se dio en este momento, pues ha hecho que el mundo contraiga una deuda y al mismo tiempo sea la puerta, el pórtico de entrada para un mundo actual, el mundo actual en el que vivimos, ¿no?, en donde se ha propagado la fe cristiana, que ahora también ha sido manipulada por tantos, ¿no? Y ahí llegó después pues todo ese influjo del protestantismo en América, de parte sobre todo del anglicano, ¿no?, del calvinista, etcétera, a destruir la obra prodigiosa que la cristiandad, especialmente abanderada, siendo los españoles los pioneros de este anuncio del Santo Evangelio, pues protagonizaron en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad por todas las edades. Quedará, ¿no?, como la gran impronta y la gran empresa, donde los santos y los ángeles, desde luego, y sobre todo la Santísima Virgen María, ¿no?, Nuestra Señora, patrona aquí en España, la Inmaculada Concepción, y cómo no, Nuestra Señora de Guadalupe, pues han hecho, ¿no?, a Guadalupe de España, que después también allí se aparece en México, en tierras del México azteca. Bueno, pues descubres que todo el cielo estaba ya orquestado, estaba acompasado con este descubrimiento. La providencia divina había querido que España, que esta gran nación, y que sus tercios y sus reyes y sus teólogos y sus misioneros y sus marinos, sus comerciantes, ¿no?, y todo este pueblo con todo este pozo, iba a decir, ¿no?, con toda esta este ADN de la fe católica en su interior, pues extendiese la belleza del Santo Evangelio. Vamos a comenzar con un apartado que se llama Fusiles contra piedras, en donde propios historiadores ingleses también desmitifican, ¿no?, y destruyen la leyenda negra que ellos mismos han engendrado, una gran mayoría de ellos, y dice que unos pocos cañones pequeños y 13 mosquetes, difícilmente podían ser el factor decisivo de la destrucción de un imperio que contaba con una fuerza de más de 10 millones de hombres. De 10 millones de hombres, imaginaros, ¿no? O sea, pocos cañones nos da, 13 mosquetes y un grupito contra 10 millones de hombres, que era más o menos la capacidad que había en aquel momento del descubrimiento de América.
en el norte, en el centro y en el sur. Bueno, desde su imprenta en Frankfurt, el protestante y grabador flamenco Teodoro de Bray publica sus sensacionalistas libros cargados de espeluznantes relatos sobre la crueldad de los españoles, ¿no? También hay mucha basura, como verán en las redes, acerca de este tema, ¿no? A los textos acompañan no menos cantidad de imágenes todavía más alucinantes. Su original conjunción del texto-imagen, desconocida hasta el momento, fijaros que la imprenta son el mundo anglosajón, es el primero que comienza a extenderla, ¿no? Con motivos espurios, ¿no? De fondo, que eran mucho más políticos que religiosos, pero desde luego ya con una religión adulterada, como es el protestantismo y por lo tanto falsa. Es el origen del cómic actual y usan esta imprenta, como digo, para que esta conjunción de texto e imagen se quede, ¿no? Y se petrifique en la conciencia colectiva. La innegable calidad de sus abundantes grabados y el sensacionalismo de sus narraciones inventadas consiguen pronto una impresionante difusión de dichas obras en la Europa protestante del siglo XVI y más tarde entre los ilustrados del siglo XVIII. Siglo XVIII. Del XVI al XVIII, básicamente ellos son el Internet actual. Ellos tienen todas las plataformas online, tienen todo el poder de los medios de comunicación y de información o desinformación conocido hasta ese momento. Un denominador común a las imágenes que muestra de Bray es el hecho de que siempre representa a los españoles con un mosquete, fusil antiguo, a hombros. Y todos los españoles que participaron en la conquista de América portaban armas de fuego, contra las que los pobres indios desarmados no pudieron hacer otra cosa, ¿no? Esta es la primera leyenda negra patética de estos historiadores falsos, ¿no? Dice, no pudieron hacer otra cosa que sucumbir, ¿no? Resignarse a la esclavitud, ¿no? Ese es el mensaje que pretendió transmitir, ¿no? De Bray. Y esa es precisamente, bueno, y las monarquías, ¿no? Falsas que están detrás financiando y sosteniendo toda esta leyenda negra. Esa es precisamente la única explicación que saben dar hoy día la mayoría de las personas ante el hecho innegable de que la conquista de América por los españoles supone la mayor desproporción de recursos humanos. O sea, no hay mayor desproporción de recursos humanos y tan vasto, ¿no? El continente descubierto, las tierras descubiertas y tan vasta después toda la obra prodigiosa de la cristiandad, la fundación de ciudades, de universidades, de calles, de pueblos, de plazas, no de hospitales, bueno, impresionante, de puertos. Entonces, bueno, aquí está el primer gran engaño, es este, ¿no? Pensar que las armas de fuego eran lo que obligaba, ¿no? A todos los indios a someterse de forma servil y miedosa, ¿no? Llenos por ese impacto, ¿no? De la tecnología puntera del momento, que era el fusil castellano. Bueno, de Bray mintió, como mienten hoy todos los famosos indigenistas, neocomunistas del mundo actual que pretenden, ¿no? Hacer de mancillar el nombre de España y el descubrimiento y toda la grandeza teológica, providencial e histórica que tiene detrás, ¿no? Que Dios ha querido que así fuese para extender la belleza del Santo Evangelio y el reinado social de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Bueno, pues de luego mintió este historiador y otros muchos, y sabía perfectamente que la mayor parte del continente americano se conquistó contando tan solo con 16 mosquetes. 16 mosquetes, señores, escuchen bien, de los cuales 13 los portaba las tropas de Cortés y tan solo 3 Pizarro, que entró en Cajamarca, capital del Imperio Inca. O sea, imaginaros, 13 y 3. Con 16 mosquetes, allí fue toda la hispanidad, arrollando con la cristiandad y a someter a millones y millones de indios, ¿no? De incas, de mayas, de aztecas. No, bueno, tremendo, ¿no? Este es el gran bulo histórico que hoy vengo aquí en este programa y en otros muchos que haremos a desmontar. Sin embargo, en cualquier grabado de Bray aparecen, bueno, más mosquetes de los que emplearon Cortés y Pizarro juntos para conquistar los grandes imperios de México y el Perú. La creencia generalizada de que el fulgurante éxito de los españoles en América residió en su superioridad militar o en la tecnología de su armamento es un deliberado y enorme error histórico, fácilmente contrastable si ciertos historiadores hubiesen tenido el más mínimo interés por contrastarlo. Si muchos de los conquistadores españoles llevaron a cabo operaciones militares más brillantes que las de Julio César o Napoleón juntos, se debe más a sus disposiciones humanas que a sus mosquetes. Escuchen bien,
a sus disposiciones humanas que a sus mosquetes. Es decir, a ese diálogo, a esa concordia, a ese convencer en el sentido común, a ese respeto por la dignidad del otro. Y esto es lo que llevó a muchísimos indígenas en aquel momento, amerindios, que todavía no era América, no había ni llegado Américo Vespucio a bautizarla con el nombre de América, pero esas tierras de las Indias, ¿no?, ya estaban, de algún modo, siendo conquistadas por el corazón del hispano que es esencialmente cristiano, que es esencialmente católico y que lleva esa cosmovisión cristiana, y ese descubrimiento lo va acompañando de oración y de misioneros y del anuncio del Evangelio. Y por lo tanto no es una superioridad militar o tecnológica, no una estrategia política la que está haciendo que se conquisten las almas, ¿no?, que se vayan adentrando en esta relación de fraternidad, de hermandad, ¿no?, y conyugal, de mestizaje entre los hispanos que iban llegando a aquellas tierras maravillosas que Dios les estaba enseñando por primera vez en la historia. Bueno, esto es fácilmente contrastable y por lo tanto mucho más que Julio César y Napoleón fueron brillantes estas conquistas, pero no se debieron al poderío militar. Y esto es algo apasionante. Esto yo creo que solo ha sucedido una vez en la historia, una sola vez y de forma tan contundente y maravillosa. Estas especiales, por lo tanto, disposiciones en donde las corazas, los morriones y las espadas no valen más que las disposiciones humanas, es decir, que la parte moral y espiritual del hombre, esto hace que en estas especiales disposiciones humanas el fruto que sale de aquí, que emana de aquí, es la conjunción entre el singular coraje de unos hombres que se embarcaban rumbo a lo desconocido sin nada que perder y todo por ganar, y la cultura que llevaban consigo. Y esa cultura, forjada a lo largo de 8 largos siglos de reconquista, estaba basada en la Santa Cruz y en el Santo Evangelio de nuestro Señor. Y toda esa cohesión social que ya vivía el hispano aquí con los reyes católicos es lo que se va a trasladar al mundo nuevo que se descubre. Tanto Eliot como Francisco Morales Padrón, un historiador importante, en especial este último, hacen especial hincapié no ya solo en el poco valor de los conquistadores, que los conquistadores le daban a su propia vida, sino que en la profundísima convicción que tenían en el éxito, es decir, como que se habían puesto en manos de Dios y que en manos de Dios sabían que Dios iba delante y les iba guiando y que las carabelas, ¿no?, de Colón, pinta la niña la Santa María, realmente son así, es la cruz la que preside el propio descubrimiento del mundo nuevo, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese éxito llega no el estilo calvinista, protestante, no si tienes éxito es porque eres más bueno, más santo, no, llega en cuanto y en tanto Dios te ha elegido para mostrar al mundo una luz, para ser sal, para ser fermento, ¿no? El éxito podía acabar eso en el martirio, en perder la propia vida, que es lo que dice aquí. Es una conjunción entre no tenemos nada que perder y mucho que ganar, y tenemos en nuestro corazón la pasión de Jesucristo y del Santo Evangelio para llevar allí donde el Señor nos lleve su santa verdad, la santa verdad. Esto es conquistar la verdad del hombre y la verdad de Dios, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, este éxito lo tuvieron, claro que sí. 8 siglos de reconquista no habían pasado en balde y habían forjado toda una moral de caballero cristiano en pos de una misión trascendental, importantísimo. La trascendencia que tenía en la mente aquel marino, aquel soldado, aquel misionero, ¿no?, cuando se embarcaba en aquellas naves para conocer las tierras del mundo nuevo y sus gentes. En todo caso, fue siempre esta visión trascendente muy superior a las exiguas motivaciones que les llevaban a los indios a defender sus principios y formas de vida. Está claro que la superioridad no era técnica o militar, sino moral y espiritual. Y esto es importantísimo, por eso los pueblos incas, el maya, el azteca, fueron reconociendo, ¿no?, y de lo que estaban viendo, de lo que estaban manifestando, reconocieron la superioridad moral y espiritual. Es decir, que esta cultura no venía a dominar, sino a engrandecer, a dar plenitud, a terminar el recorrido que ellos habían iniciado, ¿no? Pero que todos esos errores que había que purificar y todas esas cosas que tenían que cambiar, pues para esto vino, ¿no?, la cristiandad, para esto vino el Señor, ¿no?, para cambiar.
para que las aguas pútridas, ¿no? Para las aguas viejas y los odres viejos ya pudieran ahora ser odres nuevos. Bueno, escuchemos por un instante el discurso, por ejemplo, de Pizarro, arengando a sus 177 harapientos soldados poco antes de entrar en combate contra las tropas compuestas por 40.000 hombres que defendían Cajamarca. O sea, 167, pónganse bien aquí, contra medio estadio de fútbol. Santiago Bernabéu, ¿no? La mitad de un estadio, ¿no? Contra 167. Es decir, contra unos pocos ahí que estaban, un grupito. Y le dice nada más y nada menos, ¿no? El Imperio Inca, la capital del Imperio Inca, Cajamarca. Y este es el discurso de Pizarro. Escuchen bien. Tened todos ánimo y valor para hacer lo que espero de vosotros y lo que deben hacer todos los buenos españoles. Y no os alarméis por la multitud que dicen tiene el enemigo, ni por el número reducido en que estamos los cristianos, que aunque fuésemos menos y el enemigo contrario fuese más numeroso, la ayuda de Dios es más todavía, es mayor todavía. Y en la hora de la necesidad, Él ayuda y favorece a los suyos para desconcertar y humillar el orgullo de los infieles y atraerles al conocimiento de nuestra santa fe. Impresionante, ¿no? Impresionante. San Pizarro ruega por nosotros. O sea, este discurso no es capaz de hacerlo hoy no solo ningún militar o político ya, sino prácticamente no es capaz de hacerlo ningún hombre del clero, ¿no? Diríamos, ni siquiera, ¿no? Entonces, imaginaros el orgullo, la fe, la visión trascendente que hay aquí en estas palabras, ¿no? Que recuerdo, ¿no? El libro de los Macabeos, ¿no? Cuando van a entrar en Jericó o cuando David está, ¿no? Por combatir al propio Goliat, ¿no? O a las incursiones que tienen que hacer el pueblo de Israel para ir conquistando, ¿no? Territorios siendo muy inferiores en número, ¿no? Sabiendo que Dios es Dios y que Dios está con ellos. Bueno, algo parecido, ¿no? Es una fe y una moral impresionante. Y esta alta moral, elemento prioritario en cualquier industria humana, sirvió para suplir la gran carencia de medios materiales con la que se encontraban los conquistadores españoles. Y sin duda supieron sacarle partido. Los conquistadores fueron gente profundamente imbuida de la cultura humanista renacentista. Y es ahí donde reside el arcano y último de su éxito, es el arcano, el secreto último de su éxito, en concebir al hombre como un ser portador de valores y capaz de decidir su propio destino. Estos ideales les conferían a los colonos españoles una extraordinaria confianza en sí mismos como personas, con independencia de lo que tuviesen o dejasen de tener, y sabiendo, por supuesto, que no eran pelagianos, es decir, contando siempre con Dios y con su gracia, por gracia de Dios, en la gracia de Dios, y ad mayor en gloria Dei, es decir, haciendo todo para mayor gloria de Dios. Resulta evidente que esto contrasta frontalmente con la cultura materialista imperante, donde se vale o se puede, decimos la actual y también aquellas culturas que tuvieran el materialismo como en grado supino, como algo en la cúspide de su pirámide cultural, bueno, donde se vale o se puede en función de lo que se tenga o no, ¿no? Y no de lo que se sea como persona. Esta filosofía del ser y al mismo tiempo de que esta cultura humanista, este humanismo cristiano del Renacimiento, que los reyes católicos están ya reformando en las propias reformas que acomete la Iglesia, pero también en todo lo que son las estructuras políticas de ese momento de la cristiandad en España, está haciendo una nueva generación de hombres formados, con la conciencia formada, con estos altos ideales cristianos y que pueden materializar la cultura de la fe, ¿no? De forma maravillosa por el respeto a la dignidad del ser, a la dignidad del ser de las personas, que es respetar en el fondo la ley natural, que es respetar, venerar, adorar al propio Dios, que es quien ha creado la ley natural. Bueno, para profundizar un poco más en la cuestión, he creído conveniente, y nos dice el autor, hacer una doble diferenciación entre los elementos materiales, ¿no? O armas con las que se luchó físicamente, y aquellos otros elementos de carácter más íntimamente humano con los que los conquistadores españoles supieron inclinar las victorias a su favor.
Vamos con los elementos materiales de la conquista. Escuchen bien, en el mundo del siglo XXI existe una media de desigualdad tecnológica de 1 a 20, con respecto a la media de 1 a 1 y medio que había en el siglo XVI. Es decir, había muchísima más igualdad que la que hay ahora en todos los continentes, en todos los territorios, ¿no?, y latitudes. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir, por ejemplo, que solo en la isla de Manhattan hay más metros de cableado eléctrico y de comunicaciones que en todo el continente africano, por ejemplo. O que mientras millones de personas usan a diario infinidad de veces el teléfono o el automóvil, más de la mitad de la población mundial jamás ha hecho una llamada, ni se ha subido a un coche. Quiere decir también que mientras un tercio de la población mundial vive inmersa en la era tecnológica de las telecomunicaciones, el resto de las 2/3 partes vive en niveles de desarrollo efectivo inferiores a los del mundo rural en tiempos del Imperio Romano. Inferiores a los del Imperio Romano, imaginaros. Quiero sacar estos datos anecdóticos a colación simplemente para decir que lo que hoy ocurre antes no ocurría, y que si hoy día la desproporción militar entre la primera potencia mundial de nuestro tiempo, los Estados Unidos, y cualquier otro país es casi infinita, en el siglo XVI esas diferencias eran perfectamente cuantificables y no estaban tanto en la superioridad tecnológica como en la simple cantidad de dispositivos humanos y materiales con que contase cada uno. Los conquistadores españoles poseían armas de fuego y espadas de acero, mientras que los indios solo contaban con armas de madera con puntas de piedra, ¿no? Y también con flechas, ¿no? Arcos, etcétera, ¿no? También lanzaban las ondas, ¿no? Los incas eran grandes honderos. Bueno, esto es lo que nos han contado, ¿vale? Y esto es cierto. Pero esta afirmación no ha de presuponer que el conjunto de los efectivos españoles fuese superior al de los indios. Por dos motivos. En primer lugar, la efectividad real de esas primeras armas de fuego apenas era superior a las flechas y lanzas indígenas. Y en segundo lugar, por cuanto que los indios no solo eran tremendamente superiores en número, sino que también formaban parte de ejércitos y sociedades con un alto nivel de organización y jerarquización, frente a los escasos efectivos humanos con que se encontraban los españoles. Antes nos han puesto el ejemplo de la entrada de Pizarro en la capital del Imperio Inca. Bueno, dentro del análisis del armamento español, lo que más nos sorprende es el hecho de que mientras la presencia de armas de fuego es prácticamente anecdótica, la gran mayoría de españoles no poseía siquiera algún tipo de arma arrojadiza, sino tan solo armas blancas de cuerpo a cuerpo como espadas o alabardas, y los pocos que tenían armas con las que matar a distancia contaban con simples ballestas con las que disparaban flechas. La razón por la que las mesnadas españolas carecían de armamento de calidad radica en que estaban compuestas por colonos y no por soldados profesionales. Los soldados profesionales que se podían costear su mosquete, coraza y armadura tenían un sueldo fijo en Europa, lo suficientemente bueno como para estar tentados de embarcarse a un sitio desconocido, primero, donde no se sabía si iban a cobrar, segundo, ni en su caso lo que cobrarían, y los mosquetes, además, dice, si bien eran armas de fuego muy rudimentarias, no podían ser fabricados siquiera por un buen herrero, sino que requerían para su manufactura de maquinaria muy compleja para la época, como era un torno industrial, lo que, como es lógico, aumentaba enormemente el precio, o al menos lo suficiente como para que un vulgar colono no pudiese comprárselo. Por otro lado, los pocos mosquetes que llegaron a América resultaron muchas veces ineficaces a la hora de usarlos contra los indios, pues estos atacaban por sorpresa y los mosquetes precisaban de varios minutos antes de hacer el primer disparo. Los mosquetes españoles sí fueron eficaces y muy decisivos en las batallas europeas de la primera mitad del siglo XVI. Pero batallas siempre a campo abierto y entre dos ejércitos compactos y bien abigarrados, que a veces hasta quedaban a la hora a la que iban a comenzar la batalla y a dispararse. ¿Y en quién tenía el honor de disparar primero? Incluso eso lo hablaban, ¿no? En esas circunstancias en las que no importaba el tiempo que precisaba el mosquete para disparar, ni la precisión, pues entre tantos enemigos juntos ya caería alguno, pues dicha arma sí era eficaz,
pero en un ataque sorpresa el mosquete llegó a usarse más como garrota que como arma de fuego. O sea, esto estamos hablando en términos reales, esta es la historia objetiva. ¿Vale? Que nadie y estamos hablando de los medios materiales, por lo tanto que nadie nos diga que son los mosquetes los que vencen al indígena, ¿no? Y le someten, para nada, absurdo, ¿no? Se usó más como garrota y los poco que había, 13 por un lado y 3 por otro, 3 de Pizarro y 13 de Cortés. Estas primeras armas de fuego consistían básicamente en un largo tubo de acero apoyado sobre un tablón con un diámetro interior o calibre de unos 15 milímetros. Dicho tubo se encontraba cerrado en el extremo que daba a la parte del tablón que hacía las veces de culata, y casi al fin del tubo, por un lado en el que éste se cerraba, se encontraba un pequeño agujero que se atravesaba la pared del tubo y sobre el cual coincidía el final del recorrido de una palanca que en su extremo sostenía una mecha de algodón. Por simple que parezca la descripción del arma, contiene todo lo que se puede decir de un mosquete. La operación de carga era relativamente rápida si se disponía a mano de todos los elementos necesarios y no tenía por qué requerir de más de 30 segundos, ¿no? Más de 30 segundos, pero bueno, con experiencia ya, ¿no? Suponiendo que no hubiese que limpiar la carbonilla que quedaba pegada a las paredes del cañón y que impedía introducir la bala. Operación imprescindible cada 5 o 10 disparos, esto de limpiar el tubo por dentro. Bueno, en función de la calidad o el nivel de humedad también de la pólvora. La operación de carga se realizaba introduciendo por la parte abierta del tubo la boca del cañón, la pólvora, y a continuación una bola de estopa, papel, tela o cualquier otra cosa que sirviese para comprimir la carga explosiva mediante un palo largo de madera llamado baqueta. Después se introducía la bala, una bola de plomo más o menos redonda y del tamaño de una canica gorda que también entraba por la boca del cañón a golpe de baqueta. Por último se introducía pólvora en granulado fino, conocida como polvorilla, por el agujerillo que había a un lado del cañón y pegando a la culata, hasta que dicho orificio rebosaba. Con estas operaciones, como he señalado antes, no tenían por qué durar más de 30 segundos en manos de un tirador experimentado, quedaba finalizada la operación de cargar el mosquete. Ahora solo restaba disparar. Pero para poder disparar tenía primero que estar encendida la mecha de algodón con la que se iniciaba el proceso de disparo al provocar la ignición de la pólvora, la cual a través del agujero hacía explotar la pólvora depositada en el interior del cañón y que hacía salir impelido el proyectil. Bueno, en resumen, madre mía, ¿no? Qué descripción. En resumen, que para poder disparar un mosquete cargado, la mecha de algodón tenía que estar primero encendida. Y ahí es donde estaba el problema gordo. Pues en esa época no había todavía cerillas, ni muchísimo menos mecheros. Y la única forma de encender fuego era a base de pedernal, ¿no? Piedra ahí, flotando, piedra contra piedra. El mismo sistema que se venía empleando todavía desde la edad de las cavernas. Y en esta operación se podía llegar a tardar bastantes minutos. Una vez que el mosquete se encontraba cargado y la mecha encendida, ya se podía disparar. Pero para disparar lo lógico es apuntar primero. Otro asunto escabroso, pues el mosquete pesaba lo suficiente como para que ni siquiera un buen zagal castellano lo pudiese sostener a pulso, sin que le temblara el cañón. Y para esto, para subsanar este pequeño inconveniente, pequeño entre comillas, se apoyaba el mosquete sobre un utensilio llamado horquilla. Y la horquilla, que era una bala de madera de 1,5 metros más o menos, con punta de hierro en un extremo que servía para clavar la horquilla en el suelo y una U metálica en el otro extremo, en la parte de arriba donde se iba a poner el mosquete, bueno, y en la cual se encajaba el mosquete. Bueno, pues esta es la... Una vez cargado el mosquete, la mecha encendida y el arma descansando en su horquilla, los buenos mosqueteros todavía se encomendaban a Santa Bárbara, y esto no es broma, a Santa Bárbara, pidiéndole por favor que la pólvora no estuviese húmeda, cosa habitual en las antiguas pólvoras negras con gran cantidad de sales en su composición, y que el disparo saliese hacia adelante, en lugar de reventar el cañón y salir el tiro por la culata. Si te sale el tiro por la culata, no, corría peligro tu vida. Entonces, normal encomendarte a Santa Bárbara y a todos los santos posibles. En resumen, y basándome en pruebas reales que he efectuado, resulta que en el mismo tiempo que se requería para realizar todas estas engorrosas operaciones que he descrito sucintamente, un indio tenía tiempo para disparar una media de hasta 20 flechas.
Evidentemente el alcance, la precisión y el poder de penetración de una bala de mosquete era muy superior al de una flecha, pero no lo suficiente como para subsanar un déficit de carencia de tiro de 1 a 20, de 1 a 20. O sea, que imaginaros que toda esta patraña de leyenda negra de pensar que el mosquete era lo que hizo que el español invadiese, dominase y subyugase al enemigo, ¿no? Falso completamente, ¿no? Pero gracias a Dios los conquistadores que portaban mosquetes eran los que menos. De lo contrario hubiese sido impensable la conquista del Nuevo Mundo. El arma más comúnmente usada por los españoles para matar a distancia era, aunque parezca increíble, la ballesta, inventada en tiempos del Imperio Romano y perfeccionada en la Edad Media. La enorme ventaja es que podía fabricarse de forma completamente artesanal y en manos de un buen profesional, si bien no llegaba a tener la precisión y alcance de un mosquete, sí contaba a su favor con una muy superior cadencia de tiro, y con la posibilidad de estar siempre cargada y dispuesta para el disparo instantáneo. Estos atributos hicieron que la ballesta, el arma más usada en las batallas que España libraba en los campos europeos de la primera mitad del siglo XVI. Pero en América, donde había una gran desventaja numérica con respecto al enemigo, y donde las batallas, en lugar de ser entre grandes distancias a campo abierto, se libraban a cortas distancias y en forma de escaramuzas, no resultaba ser tan útil. Y apenas se podía decir que quedaba en igualdad de condiciones con respecto a los arcos y flechas de los indios. Otra arma que usaron los españoles fue el falconete, una especie de cañón pequeño, de bronce, que normalmente estaba fijo en el castillo de popa de los barcos, pero que con frecuencia se desmontaba del barco y se cargaba a lomos de un mulo o incluso a la espalda de un hombre, fortachón seguro, porque si no, estos falconetes los empleó Cortés con bastante efectividad en Tenochtitlán, y Pizarro en Cajamarca, es decir, la capital del Imperio Inca y la capital del Imperio Azteca. No tenían nada que ver con lo que hoy podemos imaginar al pensar en un cañón antiguo de los que iban montados sobre cureñas con grandes ruedas, pues si bien tenían más o menos la misma forma, eran bastante más pequeños. Estos cañones disparaban bolas macizas de hierro de apenas unos 3 centímetros de calibre, que si bien eran eficaces para abrirle una brecha al casco de un barco de madera, no tenían la más mínima utilidad como piedras de artillería, pues eran completamente inútiles para bombardear, dado que los proyectiles no eran explosivos, ni para destruir fortificaciones, por su pequeño calibre. Sin embargo, sí resultaron bastante buenos, aparte de hacer mucho ruido a la hora de disparar a bocajarros sobre grupos de indios, sobre todo si se sustituía su proyectil de hierro por un buen puñado de balas de mosquete, con lo cual no era difícil matar a media docena de indios de un disparo. Pero las armas verdaderamente decisivas fueron la espada, la coraza y el caballo. Repetimos, las armas decisivas fueron la espada, la coraza y el caballo. Armas sin las cuales no quepa duda de que los españoles no hubiesen podido hacer nada. La técnica militar del asalto de caballería se venía usando desde hacía 2000 años antes, desde los tiempos de Alejandro Magno. La coraza confería seguridad y confianza al soldado en el cuerpo a cuerpo, y el caballo permitía entrar al galope entre el grueso de los enemigos, dando mandoblazos a diestro y siniestro y causando gran número de bajas, así como una gran facilidad de maniobra y movimiento para retirarse tras la carga. Estamos viendo que hay conflicto. El descubrimiento de América hubo conflicto militar, pero estamos ahora centrados en este aspecto de lo material y de la estrategia militar y de las armas que realmente se usaron, si fueron efectivas o no lo eran, etc. Pero veremos, ¿no? La parte segunda es la que tiene todo el alimento sustancial de este gran descubrimiento de América, ¿no? Es la parte humana, la parte espiritual. Bueno, por último, no podemos olvidar el arma más mortífera que llevaron los españoles. Un arma que fue responsable de la muerte de más de la mitad de la población indígena en algunas regiones como el Caribe y de millones de muertos en todo el continente americano. Bueno, aquí hay que matizar mucho, ¿no?, esta arma, pero vamos a ver el porqué, ¿vale? Es lo que hoy conocemos como la guerra bacteriológica. O sea, hay millones de muertos en todo el continente americano. Y es así. Es que pasó. Efectivamente, los españoles que llegaron a América en los albores del siglo XVI eran los descendientes directos de los europeos que sobrevivieron a las grandes epidemias de peste y gripe,
que asolaron el viejo continente durante la Edad Media y por lo mismo eran individuos genéticamente inmunizados contra los virus y bacterias causantes de dichas enfermedades. Sin embargo, hay que decir y reconocer que los sistemas inmunológicos de los indios americanos, dado el aislamiento evolutivo, no tenían anticuerpos desarrollados y no pudieron hacer nada contra las enfermedades que, sin siquiera darse cuenta, llevaban encima a los españoles, quienes, por otro lado, se encontraron con el mismo problema, enfermedades tropicales que a los indios ni afectaban, y a los españoles se los cepillaban, caían como chinches. Es el caso de la vaquía o la modorra, que llegaron a causar la muerte de entre un 30 y un 50% de algunas expediciones, estas enfermedades. De la peste y sobre todo de enfermedades tan ridículas como la gripe, murieron millones de indios y fueron la causa directa de la grave crisis demográfica que tanto denunció Bartolomé de las Casas, pero no 16 viejos e inútiles mosquetes. No son los mosquetes, es un arma bacteriológica, además involuntaria, no es arma en cuanto intención de matar y de herir a otro. Por su parte, los indios se encontraban tecnológicamente más atrasados que los españoles. No conocían la rueda ni las aleaciones metálicas, pero por contra poseían buenas redes de comunicaciones y eran muy hábiles en las manufacturas lícitas y de metales nobles. Si tuviésemos que compararlos con alguna civilización que nos resulte familiar, esta habría de ser el antiguo Egipto. Sus gigantescas construcciones de piedra, en especial las pirámides, una sociedad fuertemente jerarquizada y teocéntrica, su sistema de escritura mediante jeroglíficos y hasta la misma apariencia misteriosa de sus divinidades labradas en piedra, nos trasladan hasta el Nilo de Cleopatra. Desde luego, lo que está claro es que los indios que encontraron nuestros antepasados cuando llegaron a América nada tenían que ver con los indios de los taparrabos y las chabolas de piel de búfalo contra los que combate el valeroso y legendario John Wayne en las películas. Los indios de la América Central y del Sur, fuera de ser un puñado de nómadas en continua peregrinación buscando qué comer, vivían en grandes ciudades construidas en piedra y engalanadas con multitud de bellos y majestuosos palacios y templos, así como grandes y coloridos mercados al aire libre, entre los que pululaban, vendían y compraban varias decenas de miles de habitantes. Las ciudades de los indios funcionaban políticamente a la manera de ciudades-estado, como igualmente en el pasado pudieran funcionar Roma, Esparta o Atenas, y desde ellas se ejercía el poder político y religioso sobre el resto de territorios y pueblos sometidos, para lo cual evidentemente contaban no ya solo con buenas vías de comunicación, gracias a las cuales Montezuma, por ejemplo, comía pescado fresco todos los días, sino también con poderosos ejércitos permanentes capaces de garantizar la cohesión del imperio y el sometimiento de los pueblos vasallos. Con estos ejércitos y contra estos ejércitos fue contra los que tuvieron que enfrentarse los conquistadores españoles, y desde luego no les resultó cosa fácil, habida cuenta de los grandes contingentes humanos de los que disponían en ese momento los españoles, y todos los que eran enemigos, ¿no?, en aquel momento, o con los que se habían encontrado. Esta inmensa, ¿no?, la cultura inca, la cultura azteca y la cultura maya, así como por sus mortíferas armas. Los indios no conocían el bronce y mucho menos el acero, pero por contra poseían una extraordinaria habilidad para trabajar la piedra, en especial el ágata y la obsidiana, materiales con los que fabricaban puntas de flecha y cuchillos de una extraordinaria precisión y belleza. Las flechas tenían punta de ágata y a menos de 30 metros eran capaces de atravesar el acero de una coraza antes de hundirse en el pecho de su desgraciado propietario. Con lascas de obsidiana y pedernal embutidas hacían el filo de sus espadas de madera, espadas con las que, según nos cuentan las crónicas, llegaban a cortar la cabeza de un mulo de un solo tajo. Y como armas defensivas a modo de las corazas de los españoles, los indios se protegían con los escaupiles, que no eran nada más ni nada menos que el antecedente de los actuales chalecos antibalas. Estos escaupiles los describe Hernando Colón como petos de algodón acolchados,
y venían a ser como un chaleco muy grueso compuesto de fibras de algodón enrolladas y prensadas, y entre las cuales las flechas se quedaban embotadas sin conseguir atravesarlo. Los chalecos antibalas modernos funcionan exactamente igual, a diferencia de que en lugar de fibras de algodón usan fibras de Kevlar, patentadas, ¿no?, por la casa DuPont. Para hacernos una idea, por lo tanto, del potencial militar de los indios, basta el dato de que un solo ataque de los indios Sorala en Bolivia, de estos indios Sorala en Bolivia, murieron cerca de 22.000 españoles. 22.000 españoles en Bolivia. Mientras que en la mayor masacre llevada a cabo por Pieles Rojas de la tribu de Pokanoket, no murieron más de 600 colonos ingleses. Imaginaros, ¿no?, la agresividad, la organización y la valentía, ¿no?, de estos soldados y de estos luchadores en aquel momento. Desde luego, estos episodios se dieron y nadie puede obviarlos. Son parte de la historia objetiva y de esta verdad y de las crónicas que nos ha dejado la historia del descubrimiento de América. Bueno, pasaremos en otro capítulo a ver y profundizar en los medios humanos, que es la parte más interesante, donde hay que hacer más hincapié y descubrir no solo cómo la providencia divina acompaña a los hombres de buena voluntad, sino cómo estos hombres de buena voluntad se hermanan y consiguen confraternizar, ¿no?, y reconocer la dignidad personal del otro, y aunan voluntades para forjar y para civilizar y para crear la mayor cultura de la historia de la humanidad, que ha sido la cristiandad, y realizar este prodigio maravilloso que es precisamente el Imperio Español, abanderado siempre por la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de la cruz de nuestro Señor, el amor a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y la belleza de la comunión de los santos y de los ángeles, que sin duda alguna capitanearon también, si no todas, la inmensa mayoría de las empresas de estos marinos, de estos colonos, de estos soldados y sobre todo de estos misioneros que llegaron a las tierras de América. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Seguimos en esta lista de reproducción del descubrimiento de América, anunciando que la verdad histórica se une a la verdad espiritual, que es Jesucristo, Jesucristo y Jesucristo, nuestro Señor, el Rey, Señor de la historia y de los hombres. Y en esta visión del cosmos y del origen de nuestra fe católica, que es Jesucristo, pues es como podemos comprender y acercarnos a este acontecimiento prodigioso, providencial, que es el descubrimiento de América. En el pasado vídeo, en el primero, dimos todos los elementos materiales y tantos bulos y falsedades que hay respecto de este asunto de los medios, de la armamentística, de las estrategias y del poderío y el potencial también de los indios a la hora de enfrentarse a los españoles. Ahora vamos a ver los medios humanos y cómo este éxito, este descubrimiento fue acompañado realmente por la providencia y por la gracia de Dios, y cómo esta cultura hispana que estaba... daba origen siempre, dio origen en su hispanidad desde el catolicismo, desde la cristiandad, pues fue la que funda y fundamenta el encuentro con estas culturas y hace que se extienda posteriormente el Santo Evangelio a través de los misioneros y del trabajo de los apóstoles y de todo el pueblo santo de Dios, de todos los colonos, de todos los soldados, de todos los matrimonios que se dieron desde el primer momento, es decir, el mestizaje que se dio del hispano en aquellas tierras con los indios. Bueno, vamos a aterrizar hoy, vamos a comenzar encomendándonos como siempre a nuestro Señor, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, los medios humanos. Hoy vamos a ver los medios humanos. Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, con 508 hombres, es decir, poquísimos. Una ciudad de 250.000 de habitantes que era la capital del Imperio Azteca, con 500. Este imperio contaba, según Eliot, un historiador famoso inglés, con una fuerza de más de 10.000 hombres.
de 10 millones de hombres. ¿Qué 10.000? 10 millones de hombres. De más de 10.000. Aquí dice 10 millones de hombres. Pizarro apenas tenía 177 voluntarios cuando ganó la batalla de Cajamarca contra 40.000 indios, que defendían la que a su vez era capital del Imperio Inca, con 16 millones de habitantes. O sea, imaginaros las cifras que se están dando aquí, ¿eh? Dato mata relato, ¿no? Dato mata relato. La ciudad que tenía 250.000 de habitantes, no, 250.000. Pues dice que hay la fuerza de todo el Imperio Azteca, de todos los pueblos, no solo esa ciudad en concreto que ataca a Hernán Cortés, la capital, es de más de 10 millones de hombres. Imaginaros la desproporción. Estamos hablando de 500. Y después, en el caso de los incas, Pizarro, estamos hablando en Cajamarca de 40.000 indios que defendían solo la capital, pero que son 16 millones de habitantes, ¿no? Todo el Imperio Inca. Fijaros la desproporción. Y ahí están llegando apenas 167 voluntarios. Que es cuando gana la batalla, con 167. Imaginaros si no hay una mano providente de Dios, o decirme algo más, ¿no? Que pueda haber, pues eso, que la historia, el Señor ha querido escribirla así realmente, no con el valor, con la sangre española y que está este espíritu católico, desde luego, para acometer esta gran empresa de la cristiandad y del Imperio Español, forjando civilización. Ninguna otra cultura, ningún otro pueblo ha forjado la civilización que ha forjado el Imperio Español. Por eso decimos que el mundo actual ha nacido, tal y como se conoce, ha nacido en este descubrimiento de América, porque lo que hace es extender la administración, la religión, el valor, el honor, los principios, ¿no? La eficacia, la cristiandad que ya vivía el pueblo español en este siglo de oro, en el siglo XVI, ¿no? XV-XVI, a caballo, ¿no? Cuando se descubre América, 1492. Bueno, Jiménez de Quesada se hizo con Nueva Granada con menos de 700 soldados. Pedro de Valdivia comenzó la ocupación de Chile con 12 hombres. Con 12 hombres. La concluyó sin llegar a tener más de 150. Estos son medios humanos. Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió y sentó las bases para la conquista pacífica de todo lo que hoy día es el sur de los Estados Unidos, desde Florida al Golfo de California, con solo 2 compañeros. ¿Cómo pudo ser todo esto posible si, como hemos visto antes, su armamento no supuso? Es que es impresionante, ¿eh? Si su armamento no supuso ningún factor decisivo. Francisco Morales Padrón, la persona que a mi juicio más ha profundizado en estas cuestiones, destaca que las armas decisivas de la conquista fueron la espiritualidad de los españoles, lo primero, la espiritualidad de los españoles, por eso un pueblo muere en el momento que pierde la espiritualidad. Eso es lo que le hace característico, lo que le da la identidad, lo que le hace fuerte, lo que le hace diferente y lo que le hace, ¿no?, conquistador, ¿no? Conquistador en el bien, en la verdad, en la justicia, en la paz. Y lo segundo, el colaboracionismo de los indios. El colaboracionismo de los indios era fundamental. Si no, es imposible con estos datos y con estos números, no tanto a nivel logístico como militar como humano, que no se diera algo diferente a esto que estamos viendo, ¿no? Es decir, que fue una expulsión inmediata, una masacre inmediata de los 4 españoles que estaban por esas tierras, ¿no? Por parte de los indios. Y entonces esa conquista progresiva de inmensos territorios y de inmensas redes de una cultura diferente, ¿no?, a todos los niveles, pues se dan gracias a esto: espiritualidad de los españoles y colaboracionismo de indios. Que ven en la cultura hispana y en la religión española, y están viendo algo superior, algo maravilloso, algo grandioso, ¿no? Y que les puede librar a ellos de sus demonios, de sus errores, de todo aquello que pensaban o creían que era bueno y que no, que ahora están viendo que no lo es, ¿no? Con respecto a la espiritualidad, cabe señalar que tanto la cultura de los indios como la de los españoles eran profundamente teocéntricas.
Por lo tanto, aunque creyesen en cosas diferentes, aquí había un punto de unión, ¿no? Sincretista, sí, pero es un punto de unión de inicio, con peligro y amenaza del sincretismo religioso, como es evidente cuando dos culturas diferentes se encuentran, pero ese teocentrismo estaba ahí. ¿Para qué? Para unir después y purificar lo que debía ser purificado. Esto no importaba tanto como el hecho de que las cosas o a los acontecimientos les daban el mismo valor en base a su común concepción religiosa de la vida. Dicho de otra forma, tanto los indios como los españoles creían que las fuerzas divinas regían los destinos de la humanidad. Por lo tanto, no importaba tanto el hecho de quién tuviese más hombres o menos armas, sino más bien quién demostrase que el cielo estaba de su parte. Y es una realidad que los españoles supieron demostrarles, o al menos hacerles creer, desde el primer momento, que Dios estaba de parte de ellos. Fue entonces cuando a los indios se les cayó su mundo y perdieron las razones por las que seguir luchando. Y aquí está la gran victoria del hispano, del católico, de la cristiandad sobre cualquier otra cultura, otra religión o otra manera de organizar la vida y un sentido, ¿no? Profundo y trascendente de la vida. Las religiones de los indios eran tremendamente fatalistas. A los dioses no se les adoraba para que favoreciesen el bien, sino para impedir que se enfureciesen y enviaran un sinfín de desgracias. Y para evitar tales desgracias, estos dioses indios llegaban a exigir diariamente horripilantes sacrificios humanos capaces de provocarle náuseas al más sanguinario de los perturbados mentales. Baste como dato de la barbarie que solo en la ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca y actual México, DF, se practicaban al año más de 20.000 sacrificios humanos. Más de 20.000 sacrificios humanos. Hoy con el aborto en todas las naciones, ¿no? Se practica todavía, ¿no?, muchísimo más esta lacra, este crimen abominable. Pero en aquel momento esto de sacrificios humanos en vivo y en directo, ¿no?, era una cosa espantosa, terrible. Y fijaros que esto sigue un poco en la mente colectiva, vamos a decir, en el subterráneo, en el inconsciente, en los subterfugios, en los sótanos de la psicología colectiva de los pueblos indios, ¿no?, o amerindios, o ya incluso colonizados y actualmente hispanos, o íberos también, si unimos Brasil, Portugal, tal. Muchas veces está todo esto en el fondo hay un sustrato religioso que es erróneo, que es falso. ¿Por qué? Porque es fatalista, hay una predestinación errónea, hay mucha superstición, hay un bagaje de toma y daca, de yo te doy, tú me das, de una compraventa de lo divino, todo ese mundo, ¿no?, de la magia, de las cartas, pues efectivamente es parte de aquí, de esta mentalidad ya errónea que les llevaba a ofrecer, pues eso, lo más querido a sus propias gentes, a sus propios hijos, ¿no?, desde este engaño diabólico, ¿no?, de pensar que Dios, que es malo, ¿no?, en cualquier momento te realizaba, te vencía, te daba un mal, ¿no? Y todo el mal lo explicaban desde ahí, desde esta visión fatalista, lo cual es muy pernicioso, ¿no?, para hacer un desarrollo, ¿no?, para que el hombre realmente se desarrolle psicológica, afectiva y espiritualmente de acuerdo a la verdad antropológica, a la verdad de su ser y de todo lo que en este mundo tiene que experimentar, incluyendo la enfermedad y la muerte, pero no viéndola como lo último o dándole el sentido al sufrimiento que Cristo da, ¿no? Esto después lo van a descubrir muchos indios y por eso se convertirán y dejarán de hacer lo que estaban haciendo. Bueno, pues 20.000 sacrificios humanos, hemos dicho. En 1521, tras la conquista de la ciudad de Cortés, se contaron más de 140.000 cabezas humanas arrebujadas sobre la pila de las ofrendas. Más de 140.000 cabezas humanas. En estos sacrificios se extraía el corazón palpitante y se depositaba como ofrenda en el altar del fuego de los dioses, y asimismo con la sangre se embadurnaban las paredes interiores del altar. El cadáver mutilado era arrojado pirámide abajo, donde la multitud congregada se agolpaba ansiosa para disputarse un buen bocado con los descuartizados restos del cuerpo. El canibalismo religioso de los indios llegó a tales extremos que modernos estudios antropológicos han demostrado que prácticamente la totalidad de la dieta proteínica de los habitantes de Tenochtitlán provenía de engullirse a sus parientes.
Aún así, lo más destacable de la crueldad de estos sacrificios no estaba tanto en cómo los hacían, sino quiénes se lo hacían. Y cuando digo que se engullían a sus parientes, me estoy refiriendo literalmente, o sea, esto es impresionante, me estoy refiriendo literalmente a que buena parte de las víctimas propiciatorias formaban parte de los tributos con que los diversos pueblos sometidos tenían que pagar sus galevas, sus gabelas a los emperadores indios. Y supongo que esto no debía contentar demasiado a aquellas poblaciones indias sometidas, que aparte de vivir oprimidos y contribuir con fuertes impuestos al sostenimiento de sus líderes políticos religiosos, también tenían que entregar a alguno de estos hijos, de sus hijos, que con tanto esmero criaban, para los fines sagrados de unos sádicos sacerdotes disfrazados a base de plumas y abalorios, y con los que adoraban a unos esperpénticos dioses de piedra. A todo esto hay que añadir unas misteriosas profecías muy similares y comunes a las diversas creencias de los distintos pueblos y que coincidían básicamente en el convencimiento de que un día aparecerían por Oriente y sobre casas flotantes unos hombres blancos y con barba, enviados por los dioses como castigo, y que acabarían con sus viejas culturas para crear una nueva y superior. Para los aztecas este mito era conocido como Quetzalcóatl, para los incas como Viracocha y para los indios de Nueva Granada como Pochica. A estas profecías se unían otra serie de creencias como por ejemplo que tanto los españoles como sus caballos eran inmortales. Los españoles supieron rentabilizar su gran superioridad religiosa sobre las bárbaras e infantiles creencias de los indios para ganar una guerra que les hubiese sido imposible librar con sus escasísimos medios materiales y humanos. Esto les fue posible gracias a dos etapas. Esta en realidad les fue posible gracias a dos etapas. En primer lugar, jugando a la guerra psicológica, aprovechándose de estas creencias y convenciéndoles de que su Dios era el verdadero y que los dioses de los indios no eran más que fantoches de piedra. Y en segundo lugar, y una vez demostrado que su Dios era el verdadero, supieron atraerles a su religión y hacerles ver que, aun con todos los fallos personales, esta nueva religión era más justa y humana y que valía más la pena vivir como cristianos y españoles a seguir manteniéndolo con sus bárbaras creencias, ¿no? Manteniendo sus bárbaras creencias. Para ganar la guerra psicológica, los conquistadores no dudaron en exprimir su imaginación inventando todo tipo de argucias que desde luego les dieron mejor resultado que todas sus corazas y mosquetes. Trucos usados tanto por Cortés como después por Pizarro fueron el enterrar a escondidas a los soldados y caballos muertos para que los indios siguiesen creyendo que eran inmortales, o el jugarse la vida subiéndose a un altar con un martillo en presencia de todos los indios del pueblo para demostrarles que podían golpear y destruir a sus dioses de piedra sin miedo a que estos enviasen un terrorífico rayo destructor. De esta forma acabó Cortés con todos los ídolos de las ciudades por las que iba avanzando, y Pizarro, San Cortés y San Pizarro, con el santuario de Pachacama. Muchos historiadores han criticado esta costumbre de los conquistadores extremeños como de inculta y hasta de pro-talibán, y sin embargo no dicen nada acerca de que la única utilidad de esos altares era la de sacrificar cruelmente cada año a decenas de millares de personas, a las que luego engullían en una paranoica orgía caníbal. Evidentemente los indios no eran tontos y terminaban descubriendo que todos esos trucos no eran más que ingeniosas y falsas argucias, pero también es verdad que para aquel entonces ya muchos de ellos se habían convencido por sí mismos de que era mejor una religión que predicaba el amor y tenía a Dios por padre de los hombres, antes que otra que solo consideraba a los hombres como víctimas propiciatorias de sus sacrificios. No todos los españoles fueron un ejemplo amoroso de cristianismo, incluso los hubo que en crueldad no tenían nada que envidiar a los sacerdotes indios, pero tampoco sería verdadero ni justo generalizar diciendo que la mayoría de los españoles se comportase de forma tan deshonrosa. El descontento de las poblaciones periféricas de indios sometidos por las ciudades-estado, este es un dato importantísimo, el descontento de las poblaciones periféricas de los indios sometidos por las ciudades-estado y la convicción de que la religión y la forma de vida de los españoles era mejor de la que hasta entonces habían venido teniendo
predispuso a dichas poblaciones, a dichas poblaciones de indios a unirse a los españoles para luchar junto a ellos. Este colaboracionismo que habíamos hablado antes. Al punto de que en muchos casos, fijaros, más del 90% de las tropas y efectivos, más del 90% de las tropas y efectivos con que contaron los españoles eran indígenas americanos. Así, Cortés, para la conquista de México, contó con la ayuda de los poderosos pueblos de los totonacas, de Zempoal y los tlaxcaltecas. Balboa tuvo de su lado a 12 grandes caciques como Dabaibe, Careta, Cherú, Nicarao, Mumicoya. Pedro de Heredia conquistó Venezuela y Colombia con la ayuda del cacique Hinaldo. Pizarro sometió el Perú en colaboración con la etnia de los huancos, y el Río de la Plata pasó a formar parte de la corona gracias al colaboracionismo de los guaraníes. Sin miedo al error, se podría afirmar que los españoles, más que conquistar América, lo que hicieron fue provocar una revolución indígena y popular que supuso el derrumbe de los grandes imperios americanos. Repetimos, lo que hicieron los españoles fue provocar una revolución indígena y popular que supuso el derrumbe de los grandes imperios americanos. Hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol. Triunfa España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español! Hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul